Buenas noches, licenciada. Muchísimas Buenas gracias noches. muchas gracias por participar y acceder a esta charla. Hay una gran preocupación de parte de todo el personal de salud ante esta situación. Muchos comentan que aún no tienen todos los elementos de bioseguridad y están con temor ante esa situación, sabiendo que ya están muchos de ellos atendiendo a algunos pacientes con sospecha de COVID y otros que no, que tienen algún tipo de cuadro respiratorio y tienen la consulta de cómo cuidarse, qué medidas tomar, y también aquellos que ya están atendiendo pacientes con COVID. Sí, buenas noches, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, realmente eso es preocupante si uno no cuenta con el equipo de protección personal para asistir a estos pacientes, ¿verdad? Tanto los casos sospechosos como los confirmados. Si lo tenemos confirmado, con más razón, ¿verdad? Pero tenemos que saber que ante esta situación, en este momento que estamos viviendo, debemos de tomar todas las medidas preventivas ante un paciente durante la atención que le tenemos que brindar, ¿verdad? Sea cual fuere el lugar donde le vamos a asistir y evaluar riesgo para ir implementando cada equipo de protección personal. Sí. Entonces, Y, hoy la medida preventiva realmente está muy enfatizada en todo lo que es el distanciamiento, ¿verdad? Luego la utilización correcta de nuestro equipo de protección individual y higiene de manos, higiene de ambiente. sí. Y en cuanto a los equipos que debe de contar el profesional de salud, tanto en aquellos que están en urgencia, aquellos que están en sala de internación, hay un equipamiento básico a tener en cuenta. Todos Sí, usan las gafas, el protector facial. Es necesario usar todos esos elementos. y eso se va implementando el equipo de protección personal según riesgo. Y el equipo de protección conforma realmente para ir citando y que la gente entienda, ¿verdad? Que en todas las situaciones se menciona en primer lugar higiene de manos y luego ya bien el equipo de protección en sí. Tenemos las batas, la mascarilla, las gafas o lentes, el protector facial y también los guantes. Hay momentos que uno tiene que utilizar también el gorro, ¿verdad? Entonces se va implementando. Quiero enfatizar un poco que uno no tiene que demasiado dar énfasis a la bota, que muchas veces eso enfatiza muchísimo que quiere colocar la bota, ¿verdad? Sabemos bien que desde el piso nada va, no, uno no tiene riesgo a que pueda realmente contaminarse con eso, entonces no enfatizar mucho en eso, sí enfatizar bastante en lo que es higiene de manos y en la técnica de higiene de manos y abarcar que ese producto que estamos utilizando, como el caso de la recomendación de la solución alcohólica, por ejemplo, que abarque todas las manos y para que ese virus muera, ¿verdad? Tanto virus, bacterias, hongo que mata este producto. Entonces, la concentración es muy importante también que tengamos en cuenta de las soluciones alcohólicas, que es al 70%. Y yendo un poco a lo que voy a atender, quiere decir mucho. ¿Qué voy a hacer con ese paciente, verdad? En el caso que yo no voy a realizar procedimientos que generen aerosoles, así como la intubación, la aspiración de la secreción, ya sea una ventilación manual, eh, endoscopía, que esté con un paciente con oxígeno de alto flujo. Entonces, lo que se recomienda es que se implemente ante casos sospechosos o confirmados de COVID la utilización de la bata,
la utilización de una mascarilla quirúrgica, porque recordemos nuevamente, vamos a darle énfasis en que no se va a realizar un procedimiento que generen aerosoles, lo que ya citamos, y luego las gafas y los guantes. Eso es lo que se necesita para atender a estos tipos de pacientes. Eso difiere, ¿verdad? Como ya mencionamos, que si voy a ir a una terapia intensiva y se va a hacer una intubación, entonces en ese caso se implementa el uso del respirador N95 y la pantalla facial. Sí. El N95, entonces, solo en terapia intensiva o pacientes que están con riesgo de aerosolización en una sala de internación. Sí, así Sí. mismo. Entonces, la recomendación es la utilización del respirador N95 en los procedimientos, cuando se realizan procedimientos que generen aerosoles. Allí está indicado utilizar este tipo de respirador, como se llama, para diferenciar, ¿verdad? El tapaboca que la gente le llama. ¿Eso es una mascarilla quirúrgica denominada de esa manera o es una mascarilla médica que en muchas literaturas mencionan de esa manera? Y el otro que tiene una filtración a partir de 95%, entonces se recomienda utilizar con los procedimientos generadores de aerosoles. Sí. Y esa mascarilla, licenciada, es de único uso. ¿Cuántas veces se puede utilizar? ¿Se puede esterilizar? Sí, la mascarilla quirúrgica, no hay un tiempo específico que mencione que uno pueda utilizar, ¿verdad? Sino lo importante es la utilidad que le estamos dando, ¿verdad? Si en una guardia de 6 horas, que lo tengo en forma continuada, y estoy hablando mucho, eso se humedece o se ha ensuciado a través de una salpicadura en un procedimiento que haya hecho, entonces debo de cambiar la mascarilla. Inclusive eso puede minimizar el tiempo, a las 2 horas puede ya requerir que cambie esa mascarilla y esto no se puede reutilizar, no se puede reesterilizar este tipo de mascarilla. Sin embargo, ante una escasez ya en el respirador N95, se han realizado revisiones de literatura, ¿verdad? Que a ver si cómo se puede hacer una desinfección de esto y la verdad que es muy controvertido eso. Si bien uno menciona que se podría hacer con el peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Pero ninguno de ellos garantiza para la reutilización de la mascarilla, disculpe, el respirador N95. Entonces también eso tiene un tiempo de utilización. Hay fabricantes que si bien recomienda 7 días, 15 días, pero en este caso de COVID debemos de saber el procedimiento que estamos realizando y cuánto se ha contaminado eso, ¿verdad? Entonces, en ese caso no se puede reutilizar. Y esa mascarilla, si se utiliza en poco tiempo y está intacto, la máscara N95, se puede guardar para volver a utilizar en la siguiente guardia, si es que se usó menos de 5 horas o ya se descarta. Se podría Sí, guardar en un... así mismo, se puede guardar, depende del escenario, como ya había dicho, que uno se encuentre, ¿verdad? En caso, puedo poner el ejemplo de un radiólogo, por ejemplo, que no ha realizado ningún procedimiento y va a va a ir a un cuidado intensivo en donde se produjo procedimientos que generan aerosoles y eh, que podría estar todavía el virus aerolizándose, entonces va a utilizar el respirador N95 y eso se podría volver a reutilizar porque el personal de salud no realizó ningún procedimiento específicamente que haya tenido riesgo de salpicadura, entonces
En ese caso se podría guardar en un sobre de papel o en un sobre de papel de madera que puede preparar, identificar y entonces vuelve a utilizar en el momento que esté indicado. Eso es lo Sí, que se puede hacer. sí, Y no hay que tener también una falsa sensación de seguridad. Quiero mencionar en el uso del equipo de protección individual, específicamente la mascarilla y el respirador N95. Como dijimos, tienen indicaciones específicas y la mascarilla mal colocada es de alto riesgo también de contaminación. ¿Por qué? Porque se manipula en forma constante, uno se retira, lo vuelve a colocar, está manipulando en forma continua y si las manos están contaminadas, entonces es de riesgo también utilizar de esa manera. Lo sí. mismo con el respirador N95, eso no está indicado para estar circulando dentro del hospital, no está para ser utilizado dentro de una oficina, no está indicado para estar utilizando en los supermercados, por ejemplo, para ir, si no tiene indicaciones muy específicas y hay que optimizar estos recursos que son valiosísimos para como medidas de prevención en coronavirus. Sí. Y sobre las mascarillas caseras que se están fabricando para utilización para el súper, para salir a hacer compras en la farmacia, se puede, muchos están colocando, dicen, colocan al sol como para que eso se pueda cuidar y incluso un mecanismo respecto al sol, eliminar o que esos virus se atenúe, ¿verdad? No sé si está correcto poner al sol esa mascarilla, la que se usa para el súper, en forma casera, vamos a decir. Sí, vimos que en las últimas semanas salió la recomendación de la utilización de la mascarilla de tela, ¿verdad? Elaborada de tela. Y esto realmente minimiza un poco el riesgo de contagio de las personas que puedan estar asintomáticas o con síntomas para que no haya tanta dispersión del virus, pero lo que se recomienda es que estas mascarillas no se hagan, no, que no se tengan que solear, por ejemplo, sino lavar también y planchar eso para volver a utilizar. Esa es la recomendación que hay que tener porque sabemos bien que esto se humedece al hablar, como dijimos, y como es una tela de algodón, como otras ropas, también requiere de lavado y esto es muy importante decir también que la temperatura del agua, lo recomendado es mayor a 60 grados, entonces de 60 grados y mayor a 60 grados para poder lavar. Y lo mismo la ropa que uno se quita después de ir a un lugar, no precisamente el hospital, lavar con agua caliente. Eso es lo que se recomienda. Recordemos que el riesgo no solo está en el hospital, está en todas partes. Por eso debemos entender el mecanismo de transmisión de este virus, ¿verdad? Que quiero recordar un poco esa parte de que la transmisión principal está por las gotitas y las gotitas de ahí viene el distanciamiento como una de las medidas principales de prevención, porque las gotitas que al hablar una persona más o menos a 1 metro, ¿verdad? Se estima a 1 metro que eso viaja y cae al piso, porque son gotas pesadas y caen al piso, ¿verdad? Y eso cambia un poquito cuando uno tose y no realiza la etiqueta de tos, que también debemos promocionar muchísimo la etiqueta de tos. Y inclusive cuando uno estornuda, eso puede viajar un poco más. Por eso se dice 2 metros o 2 metros y medio la distancia que tenemos que tomar, ¿verdad? De otra persona, porque eso, las gotitas se vuelven más pequeñitas y se diseminan más. Entonces, eso quiere decir que las tres situaciones siguen siendo gotitas
Y para estas gotitas se recomiendan las mascarillas quirúrgicas. Después está el otro mecanismo de transmisión que es por contacto. Y por contacto llegaríamos a la zona T, ¿verdad? Que hay que cuidar muchísimo la zona T. Hoy es llamada también la zona mortal, ¿verdad? La zona T, porque si nosotros con las manos contaminadas, ya que sea de la superficie, entonces eso llevamos al rostro, hay mucho riesgo que podamos contaminarnos con eso, ¿verdad? Y puede haber un contagio de esa manera. Y está también lo que son por fómite, que utilizando el celular, por ejemplo, uno de ellos que podemos mencionar que llevamos al rostro y muy cerca de la boca. Y si eso no está desinfectado y si estuvo en una superficie donde hubo virus, entonces es también de alto riesgo. Y su otro mecanismo de transmisión, que es la vía aérea, que cuando, como dijimos, cuando se realizan procedimientos generadores de aerosoles, entonces es la transmisión aérea. O sea que en este caso del coronavirus COVID-19, los tres mecanismos de transmisión puede suceder. Por eso se enfatiza muchísimo en lo que es la limpieza de superficie, en todo lo que es higiene de manos, como dijimos, que bastante hay que enfatizar en eso y no también distraernos mucho en la mala utilización del equipo de protección individual, porque eso crea una falsa seguridad. Sí, verdaderamente la manera de cómo quitarnos, sobre todo que muchas veces ahí cometemos algunos errores y todo ese cuidado que tuvimos antes no tiene sentido si no retiramos ese equipamiento de manera incorrecta. Sí, un punto muy importante, licenciada, mencionaste en el retiro del equipo de protección es el riesgo que el personal de salud puede realmente llevar el virus al rostro, principalmente, como dijimos, es el lugar que más tenemos que cuidar con este virus. En la colocación del equipo de protección no tenemos mucho inconveniente porque sabemos que estamos frente a un equipo de protección personal limpio, ¿verdad? Y para que eso también esté limpio, debemos de colocar todo en lugares limpios y desinfectados, tener mucho cuidado en la caja de mascarilla. Por ejemplo, si yo retiro de la caja de mascarilla, retiro con manos contaminadas, probablemente esté contaminando todo el resto de las otras mascarillas, y en donde el compañero de trabajo, otro personal va a venir a retirar y tal vez ya lleve una mascarilla contaminada y eso va a llevar al rostro y va a cerrar por la boca y por la nariz. Y luego ya sabemos cómo es si es que el huésped está susceptible, tal vez sea suficiente para que tenga un contagio a través de eso. Y luego, al colocarse todos los equipos, si uno considera que están limpios, entonces no hay tanto inconveniente. Pero sí en el momento del retiro uno tiene que estar muy tranquilo, no tiene que estar acelerado para hacer este retiro de cada equipo de protección personal. Y tiene una secuencia también eso de colocar y de retiro del equipo de protección. Y eso es muy importante, contar con una lista de chequeo, figuras que estén en el lugar donde me voy a retirar para recordarme. Se habla también que puede ser muy útil contar con un espejo, porque sabemos bien cuando hay sobrecarga de trabajo, tal vez no tengamos una persona que esté dándonos, que esté observando eso y que nos diga, este es un número 1, número 2, número 3, que se tiene que colocar un personal de salud que va a realizar una actividad. Sí. Y sobre sobre el equipo de protección personal, licenciada, los estándares internacionales respecto a pacientes aislados con KPC, por ejemplo, tenemos una bata o un sector diferente para un paciente aislado. Y en este caso hay un solo equipo que usa, todo un equipo de protección personal que usa todo el plantel o cada uno va a tener su equipo por paciente. Cada paciente va Sí, a tener. sí, sí. La recomendación es como, así como mencionaste,
que en germen multiresistente, cualquiera sea KPC, BR, Acinetobacter, que son gérmenes multiresistentes, entonces sabemos que el mecanismo de transmisión es por contacto. Entonces ahí se requiere el uso de bata y guantes principalmente y luego se va incorporando otro equipo de protección personal según riesgo. A eso le denominamos precauciones estándares. Según riesgo voy implementando el equipo de protección personal. Pero en este caso, que ya sabemos que la transmisión de las tres maneras se puede transmitir, entonces lo que se recomienda para coronavirus es que cada vez que yo voy a estar en riesgo, entonces utilice un equipo de protección personal. Hasta el momento no recomendamos la reutilización de este equipo de protección personal y esto es muy dinámico, no sabemos si mañana a lo mejor nos recomendamos la reutilización de una bata, por ejemplo, ¿verdad? Y así fue que el de tela al inicio de todo esto con nosotros estaba que no recomendábamos mascarilla de tela para ningún lado, ni para el personal que va, para la persona que va al súper, ni menos para un trabajador de salud. Sin embargo, hoy hay una recomendación de mascarilla elaborada de tela para las personas que es de la comunidad, ¿verdad? Que no está dentro del hospital. Entonces es Sí. muy importante enfatizar en el uso individual del equipo de protección personal, pero eso también quiero recalcar, no sacar un equipo de protección personal para tomarme una foto, por ejemplo, ¿verdad? Y echar a perder ese equipo de protección personal para la persona específicamente que va a estar en primera línea. Digo en primera línea las personas que van a estar, por ejemplo, trabajando en una sala de respiratorio, en una sala de contingencia, en una sala donde sabemos que se van a producir aerosoles, como en la urgencia, en la terapia intensiva, y son eh, personas que no van a poder hacer ese trabajo sin contar con todos los equipos de protección personal. No digo así que no sea de esa manera también para área de internados, ¿verdad? Que ya está direccionado dónde va a estar esa persona. Hoy día, si bien a todos podemos considerar, ¿verdad? Que puede ser un asintomático y que pueda estar diseminando el virus, pero para eso necesitamos otras medidas. Necesitamos la distancia. Sin embargo, si tengo un paciente en la terapia, la distancia no voy a poder evitar porque tengo que hacer un procedimiento o en sala de internados ya sea de respiratorio o sala de cohorte. Entonces, eso ya está específicamente qué es lo que vamos a hacer. Sin embargo, estar en otra área que no sea de así ya de cohorte, por ejemplo, entonces la distancia, el uso de mascarilla y también higiene de manos. Eso, enfatizar muchísimo en eso. Sí. Porque vemos a veces en la calle o mismo dentro del entorno hospitalario, ¿verdad? Como la mala utilización de esos recursos. Así mismo. ¿Y el lavado de manos no reemplaza tampoco el uso del alcohol? ¿O Sí, se podría lavado de considerar? manos. Sí, lavado de manos. Vamos a hacer así, enfatizando bastante en la higiene de manos y cómo diferenciar también el lavado de manos y de la higiene con solución alcohólica. El lavado de manos que se hace con agua y jabón, que no precisamente tiene que ser un jabón antiséptico, a no ser que yo voy a hacer una técnica aséptica, ¿verdad? Entonces, cualquier otro jabón puedo utilizar. Y para estos casos, entonces, primero es importante mojar las manos, luego colocar el producto, un jabón líquido, enjabonar. La clave para una buena higiene de mano está en la fricción. Y eso lleva más o menos 30 segundos que yo haga todos esos pasos, ¿verdad?
y luego me tengo que secar con una toalla de un solo uso y esta toalla tengo que secar de la parte más limpia a lo más sucio, no llevar de lo más sucio a la parte más limpia. Y si no tengo una bacha con pedal, ¿verdad? Para entonces con la toalla, con una toalla de papel, con el último que me sequé, entonces cierro también ese grifo para que no contaminar otra vez mis manos. Y al llegar al hospital o al trabajo, siempre hacer el lavado de manos con agua y jabón. Luego, si yo voy a estar en una sala atendiendo ya pacientes, entonces puedo utilizar la solución alcohólica entre un paciente y otro paciente. No hay número de veces que la Organización Mundial de la Salud mencione, ¿verdad?, que hay que utilizar esta solución alcohólica. Sino, lo importante es también observar un poco esas manos o al sentir esas manos que se quedan un poco pegajosas, uno requiere ya lavarse las manos con agua y jabón. Y recordemos que una buena técnica de higiene de manos con solución alcohólica, y la técnica quiere decir que haga yo palma con palma, que abarque el producto, que vaya al dorso, los espacios interdigitales, los pulgares, que higienice mis uñas y terminando con el puño, entonces se considera que abarcó todo el producto por las manos y que no va a haber riesgo de que haya quedado una parte de las manos que no tenga el producto y que no muera esos virus, bacterias o hongos por las manos. Eso es muy importante. Y muy importante recalcar también para en lo que se consideren manos que debemos de tener las uñas cortas, manos y muñecas libres de follas. Vimos que el COVID-19, el virus en sí, hay, lo que es metal sobrevive, tiene una supervivencia de un tiempo. Entonces, despojarnos un poco de todo eso, las uñas no pintadas, porque también si yo tengo esmalte de color oscuro, eso sí se corroe. Los microorganismos quedan debajo de eso y no garantiza una buena higiene de manos. Sí, así mismo es. Y licenciada, respecto al equipamiento de protección personal que utilizan aquellos de primera línea, el traje que usan debe ser necesariamente impermeable o los que se están fabricando de TNT también es factible utilizar, da esa garantía de protección. Sí, las batas recomendadas son hasta la fecha. Siempre digo hasta la fecha porque esto puede ir cambiando, ¿verdad? Son batas impermeables, es la que se recomienda. En caso de que uno tenga una bata que no sea impermeable, entonces debe de usar un delantal de plástico por encima de la bata para poder garantizar que eso no se proteja realmente de fluidos corporales. Eso es lo que se recomienda. Hace poco vi un video de elaboración de la bata con bolsa de basura, en donde hacía la parte de adelante y las mangas con una bolsa de basura tipo grande, de color verde, una gruesa. No sé si en algún momento la necesidad va a obligar a utilizar algún tipo de elemento que no tenemos a mano y que podamos fabricar. Sí, y vimos en otros países que llegaron a eso, ¿verdad? Y en un momento dado, todo lo que nos pueda proteger de alguna manera, seguramente que vamos a ir implementando. Por eso doy mucha énfasis en la buena utilización del equipo de protección personal en este momento que estamos viviendo, ¿verdad? Que en nuestro país, que no nos vemos todavía una sobrecarga de pacientes, entonces no utilicemos eso para, quiero decir, el nivel de riesgo uno, por ejemplo, que es en triage o en rack. Entonces, no se requiere que se utilice bata, guantes, pantalla facial
A lo mejor la pantalla facial que se va a poder reutilizar no es tanto el inconveniente, ¿verdad? Pero un respirador N95, por ejemplo, sí ya hace la diferencia porque son equipos de protección individual que uno tiene que utilizar para ciertos procedimientos que generan aerosoles. Sin embargo, en RAW lo que se requiere es que se utilice una mascarilla quirúrgica y realizar higiene de manos frecuente, higiene de ambiente, limpieza y desinfección de superficie. Para hacer limpieza y desinfección de esa superficie también hay nuestro ente rector, que es el Ministerio de Salud y que está la mayoría de su gran parte de las guías y de las recomendaciones están basadas en la de OPS y recomienda hipoclorito de sodio que es al 0,1% y entonces y al 0,5 para también otros materiales y el alcohol al 70%. Y eso es importante que uno limpie primero la superficie y luego haga la desinfección, no hacer en forma directa con el desinfectante. Otro desinfectante también que está recomendando es el peróxido de hidrógeno al 0,5% y eso viene en presentación también de toallitas húmedas, parecía al desmaquillante, por ejemplo. Entonces, eso se podría utilizar. Sí, Eso es muy práctico en un solo paso, ¿verdad? Después está el otro nivel de riesgo que voy a trasladar, por ejemplo, un paciente y es un paciente conocido ya COVID positivo, vamos a poner como ejemplo, pero no se va a realizar ningún procedimiento que genere aerosoles. Es importante para moverle al paciente, colocarle una mascarilla al paciente y acompañar con el equipo de protección utilizando la bata, utilizando la mascarilla quirúrgica, las gafas y los guantes. Y si yo estoy en una sala de cohorte donde voy a atender 3 o 4 pacientes, entonces lo que se iría cambiando para esos pacientes van a ser los guantes, previa higiene de manos. Antes y después retirar los guantes, se hace higiene de manos y se sigue utilizando el mismo equipo de protección como la bata, la mascarilla y las gafas. sí. Y otra pregunta, licenciada, respecto al ultravioleta. Si bien no muchos hospitales tienen salas con presión negativa y son pacientes que están expuestos al riesgo de aerosoles y la luz ultravioleta se podría utilizar como para desinfectar eso o es un peligro también ese uso. Y sí, lo que se recomienda para las terapias, así como para el quirófano también, ¿verdad? Que tenga esa presión negativa. Y eso es muy importante, ¿verdad? Y no hay una recomendación así como para ultravioleta, pero para que tenga presión negativa es lo que se espera que tenga eso, ¿verdad? Y si no tenemos, entonces tenemos que siempre utilizar nuestro respirador N95, porque para esto es lo que vimos, que la ventilación es muy importante, pero en esos lugares no podemos realizar la ventilación en los cuidados intensivos, por ejemplo, no se puede abrir las ventanas, entonces no va a haber circulación de aire. Sí, hace poco vi que se donaron extractores de aire. Si bien no genera presión negativa, ¿será que va a ayudar en algo los extractores de aire? Sí, va a ayudar en algo, no con la misma intensidad de una presión negativa, pero ayudaría en algo. Y si estamos en una sala eh, de pacientes internados que no sea cuidado intensivo, entonces hay que abrir todas las ventanas, mantener abierta, airear eso, o en otra sala, o mismo cuando estamos nosotros en un departamento o en las oficinas, entonces ventilar eso, esa es la recomendación, inclusive para la casa, ¿verdad? Abrir todas las ventanas, hacer que circule el aire, eso es Sí, muy importante. sí.
Genial. Y licenciada, respecto a, una persona, un paciente que tiene COVID y está en la casa, ¿qué cuidados tiene el familiar que está en la misma casa? ¿Qué cuidados tiene ese familiar respecto a la persona ya con COVID pero aislado en la casa, no estando en el hospital? ¿Usa el mismo Sí, equipamiento o el baño también tendría que ser, estar aparte en el lugar del enfermo? sí. Esto nos puede suceder realmente cuando nosotros que estamos con mucho riesgo, ¿verdad? Los trabajadores de salud, que podríamos estar con el virus, podríamos ser positivo a COVID, ¿verdad? Entonces, si no tenemos un lugar de aislamiento, iríamos a nuestro domicilio y es muy importante que el personal ya conocido, la persona conocida ya COVID, entonces que esté en una habitación individual con un sanitario también individual y que no salga de la habitación durante el tiempo de la cuarentena que le corresponde. Recibiría sus alimentos por otras personas, ¿verdad? De la familia y esto se recomienda que si hay en la casa personas que tengan mayores de 60 años, por ejemplo, o que tengan una enfermedad preexistente, que son los que tienen mayores riesgos, entonces no sea esa la persona que se acerque a la habitación de la otra persona que se encuentra en aislamiento. Y dentro de la habitación también tiene que hacer una desinfección de ambiente, del sanitario, su higiene de manos, para que no haya mucha dispersión de este virus. Sí, Eso es muy importante. sí, realmente importante porque si no toda la familia se contagia. Todos se enferman O en la casa, sí, si no se sí, cuidan. eso se llama. Sí, eso se llaman clúster, son pequeños brotes que suceden de intrafamiliar, ¿verdad? En el hogar, si es que uno no toma las medidas y respetar la cuarentena, porque muchos pacientes o muchas personas que están con COVID positivo no están mal, están bien, entonces se sienten bien, no se sienten enfermos y están en cuarentena, pero muy bien. Entonces no quiere guardar el aislamiento. Esto es muy importante para no diseminar. Vemos que de cada persona que tenga COVID positivo, el riesgo es que vaya contagiando mínimamente a 3 personas. Y eso, y hay que ir multiplicando esto, ¿verdad? Entonces el riesgo es altísimo. Imaginémonos que toda una familia de 6 personas esté contagiada, esté con COVID positivo y en cuánto eso se multiplicaría si está fuera de la casa. Por eso hoy una de las medidas más importantes es quedarse en la casa. Todas las personas que puedan quedarse en la casa lo deben de hacer. Las personas con trabajadores de salud que no podemos quedarnos en casa, entonces vamos a trabajar. Sí, y respecto a las personas que ya están trabajando, ¿qué cuidados debe de tener para no contagiar a su familia? Escuché que muchos médicos, por ejemplo, alquilan departamentos cerca de su trabajo y se aíslan totalmente de su familia por el temor justamente de contagiar a sus hijos menores o incluso adultos mayores que conviven con ellos. ¿Qué recomendaciones tenemos para el personal de salud que hoy sí está en riesgo y puede tener el COVID y esté asintomático o con un cuadro leve? Sí, mucha gente está implementando esa medida, ¿verdad? Y quiero enfatizar otra vez, para los trabajadores de salud que tenemos que mayor riesgo, no sé si tan mayor otra vez, ¿verdad? Porque en todos lados tenemos riesgo. Entonces, lo que hay que tomar las medidas, el distanciamiento, el uso correcto del equipo de protección en el momento indicado, la higiene de las manos y, como dije, higiene de ambiente. Entonces, minimiza muchísimo el riesgo.
que hemos visto a lo mejor en los últimos tiempos de personal de salud que ha contraído esto, que en el momento de hacer una evaluación de riesgo en donde veníamos enfatizando no hacer reuniones intratrabajo, no ir a comer juntos, no estar frente a frente sin mascarilla. Y cuando uno evalúa riesgo es lo que se da cuenta que todas esas medidas se han transgredido, ¿verdad? Entonces se encuentra en una situación en lo que no tomó las medidas ya conocidas y tiene que entrar en cuarentena. Imagínense si de un COVID positivo de un compañero de trabajo que entre en 10, 15 o 20 en cuarentena, eso va a resentir muchísimo el servicio, ¿verdad? Entonces nosotros hoy tenemos en el trabajo no compartir mate, no compartir tereré. Ese es para el trabajo y para personas de afuera, ¿verdad? No compartir utensilio, mantener la distancia y la higiene de las manos en forma frecuente y no llevar la mano a la zona T. Esas son medidas preventivas que hay que enfatizar y enfatizar y enfatizar. Sí. Ahí leo dos preguntas en el chat. Uno dice, Sí. ¿cuánto tiempo dura el N95? Y el otro dice, al trabajar con un paciente en el patio de su casa, ¿cuán uno se expone? Dice. Ujú. Esas dos Sí. preguntas. Sí, con respecto al respirador N95, por ejemplo, eso depende del fabricante. Hay diferentes tipos de respirador N95. Entonces, eso para el tiempo de uso, uno depende del fabricante, otro depende del uso que yo le estoy dando. Si yo estoy usando 8 horas en forma continua, y eso se ha mojado o se ha ensuciado, entonces no puedo reutilizar este respirador N95. Está el otro escenario, que haya utilizado menos tiempo, no se ha humedecido, no se ha ensuciado, no ha tenido salpicadura, entonces puedo reutilizar el respirador N95. Y vuelvo a recalcar, eso depende del tiempo que recomienda el fabricante. Son distintos, depende de la marca del respirador N95. Y el riesgo, todo riesgo es cuando yo estoy con una persona un tiempo mínimo de más o menos que esté 10 minutos, por ejemplo, con una persona y no he tenido ningún equipo de protección personal, mascarilla, vamos a mencionar, y tampoco el positivo no ha tenido, entonces ahí se considera el riesgo que pueda contagiarse de esa persona. Pero si está a una distancia mayor de eso y a lo mejor le pasó la mano, vamos a poner esa situación, pero la persona se higienizó otra vez las manos antes de tocarse la zona T, entonces su riesgo es mínimo, es muy bajo. No por Sí, cruzarnos, no por saludarnos a una distancia, ya vamos a contagiarnos. Eso es lo que hay que entender, ese mecanismo de transmisión. Por eso, Rabe, vuelvo a decir, la distancia es muy importante. sí. Así. Ya puso un al pelo el compañero, el colega que preguntó. Sí. Hay otra pregunta que dice si hay que utilizar 2 o 3 guantes. La Buenísima cantidad de esa guantes. pregunta. Sí. Muy buena pregunta, sí. En el equipo de protección personal, según la Organización Mundial de la Salud, y recomienda un solo guante. Cuanto más equipo de protección individual nosotros encimemos, aumenta nuestro riesgo. Eso es muy importante saber. Y si yo utilizo 3 guantes, tengo el riesgo de la misma manera de poder contaminar el segundo y el tercer guante, que es lo que vemos en algunos videos. Hay muchas informaciones, pero hay que clasificar estas informaciones también, porque los guantes
al hacer el procedimiento como para desinfectar, porque no puedo ya decir higiene de manos allí porque va a ser higiene de guantes. Sí. Entonces, esto se dobla y puede haber lugares en que no haya llegado bien el desinfectante porque yo no siento como una piel, ¿verdad? Entonces, nos puede dar una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, el no tener un solo guante al retirar y que yo me contamine esa mano, tengo la seguridad de hacer una buena higiene de manos. ¿Por qué? Porque estoy tocando piel con piel y yo sé dónde nos ha abarcado el producto en el caso de la solución alcohólica, por ejemplo. Entonces, por eso la OMS y nuestro ente rector no recomienda que utilicemos doble guantes. Sí, excelente. Sí. Y no importa si es el guante de procedimiento o el guante estéril, eso tampoco tiene que ver. Y no se recomienda que los guantes sean estériles, pero hay que evaluar otra vez. Eso depende, eso de la persona. Una persona que tenga la mano grande, la mano larga, que los brazos son largos. Entonces, en situaciones puede que el guante de procedimiento le quede corto. Allí va a tener que buscar un guante que sea más largo, de caño más largo. Lo importante que ahí hay que tener en cuenta es que la bata, que los puños tienen que quedar bajo el guante y que sobrepase y toda la tela impermeable que quede, ¿verdad? Y no quede el algodón por fuera, porque el algodón si se moja va a tocar piel. Eso es lo importante. Tiene que sobrepasar el puño que es de algodón, tiene que sobrepasar los guantes. Eso es lo que Sí, hay que tener en cuenta. interesante eso tener en cuenta. Y Sí. licenciada, ¿cómo desinfectamos las gafas y el protector facial? ¿Con el alcohol rociamos, con lavandina o sumergimos en solución de lavandina? ¿Cómo se desinfecta? Sí, es en el momento de retiro, por ejemplo, hay que tener ya, cuando uno va a retirar su equipo de protección individual, quiero mencionar que es muy importante tener preparado ya eh, el basurero o un tacho con tapa. Lo ideal es que sea a pedal y que tenga que con una bolsa roja para descartar todo lo que son bata, guantes y mascarillas, ¿verdad? O si se utiliza el gorro también en ese lugar. Y por otro lado, ya se prepara otro tacho otro pote donde contenga detergente enzimático y ya se va descartando en eso la pantalla facial y las gafas. Mm, Esto ya luego se va a limpiar con el detergente enzimático, que es lo que se recomienda. En caso que no se tenga, entonces se va a utilizar otro detergente y se enjuaga y se desinfecta con alcohol al 70% o uno si tiene el peróxido de hidrógeno al 0,5% lo puede realizar. Recordemos que el peróxido de hidrógeno sería muy útil para esto porque este producto que viene en las toallitas húmedas limpia y desinfecta en un solo paso. O sea que va a ser de mucha utilidad para el trabajador de salud contar con este tipo de toallitas. sí, Pero genial. el alcohol al 70% también se recomienda. El hipoclorito de sodio, especialmente para las gafas, como deja residuo, tal vez después quiera irritar el ojo, los ojos, entonces optar por el alcohol al 70%. Ahí leo una pregunta, dice si es necesario usar las gafas en aquellas personas que ya utilicen anteojos. Usar las Sí, gafas encima de... sí, sí, Sí. sí, porque los que usan anteojo usan porque no tiene una buena visión, ¿verdad? Entonces su anteojo es lo que le va a dejar ver. Y eso es muy importante. Para eso se colocan nuevamente las gafas por encima del anteojo. Solo que al tener anteojo, uno tiene que fijar
bien su anteojo porque hay gente que le queda un poco floja, entonces al realizar el procedimiento eso puede deslizarse y va a ser un momento que le va a ser muy difícil llevar la mano al rostro. Y otro que cuando uno retira el equipo de protección, las gafas, eso también mueve el anteojo y puede ocurrir ahí un momento de riesgo por moverse el anteojo porque uno no va a querer perder su anteojo, ¿verdad? Y sin querer puede llevar la mano al rostro para atajar eso. Mm. Leo otra pregunta, dice, ¿cuál es el tipo de detergente enzimático? El detergente enzimático es de uso hospitalario, ¿verdad? Que se utilizan para limpiar instrumentales y equipos biomédicos. Esto no tiene espuma y es de, como repito, es de uso hospitalario. No se va a conseguir en el supermercado. Entonces, esto está preparado para limpiar todo lo que sea bolsa de resucitación, circuito, instrumentales. Y si es que uno no cuenta con este detergente enzimático, lo puede realizar también con cualquier otro detergente. Lo importante es limpiar, en el caso que vamos a utilizar la solución alcohólica, limpiar bien eso con agua y detergente, enjuagar y luego desinfectar con el alcohol al 70%. Y para hacer esa desinfección, lo que se recomienda también es no rociar con el alcohol, sino colocar un paño en la mano, humedecer ese paño con la solución alcohólica al 70% y con eso hacer la desinfección, tanto la parte interna como la parte externa. Sí, qué interesante eso, muy interesante. Sí, Yo pensaba que se sí, tenía que también, se podía hacer tipo con el spray, el aerosol que solemos usar, pero no se puede hacer así, sino con el paño ir pasando sobre la eso es, superficie. sí, es inclusive para la superficie de mesada, también se da esa recomendación, mojar el paño con el desinfectante y ir pasando en forma de zigzag o del centro para afuera. Entonces se va terminando, no lo sucio otra vez volver a traer sobre lo que ya uno ha desinfectado. Eso es muy importante. Leo otra pregunta, dice, ¿qué recomendaciones respecto a los que tienen mascotas? ¿Qué cuidados tener con respecto a las Sí, mascotas? y las mascotas en la casa, siempre las medidas higiénicas también para las mascotas, ¿verdad? Entonces no hay ninguna recomendación especial para estos animales y siempre nosotros sabemos, tenemos que eso programar también su higiene y lo menos posible estar tocando también, ¿verdad? Eso es muy importante. La distancia para todo hoy día estamos manejando, ¿verdad? Ya van a llegar seguramente a un tiempo de abrazo, pero esto también nos va a servir, ¿verdad? No solo estamos repasando nada más es todo lo que ya mencionamos, porque esto también debemos de implementar con influenza o con cualquier otro tipo de virus. Debemos de implementar. La persona que está con cualquier tipo de gripe debe de usar mascarilla quirúrgica para no transmitir a otro. Y también las medidas higiénicas que son higiene de mano y higiene de ambiente. La misma forma es su mecanismo de transmisión. Eso no cambia. Sí. Y para la gente que siempre hicimos terapia intensiva o otras personas que han tocado la intubación o aspiración de secreciones, muchos lo realizan en forma domiciliaria. Y esos son riesgos que hay que tomar las medidas de utilizar gafas y mascarilla. Esto es para si uno no tiene COVID, es igual esa misma recomendación. Y con COVID también es la recomendación, solo que con este nuevo virus se implementó el uso, ¿verdad?, del respirador N95 para los procedimientos que generan aerosoles.
Así mismo. Entonces, ojalá que Muchísimas quede eso gracias. para nosotros. Sí. Muchísimas gracias, licenciada. Ya estamos justito a tiempo. Fue muy interesante, quedaron en el tintero algunas preguntitas que veo acá en el chat. Creo que más adelante podemos ir comentando antes que se corte este video. Y en nombre de la asociación estamos muy agradecidos con tus aportes, fueron muy valiosos. Y este material vamos a nosotros grabar con tu autorización también para que sea de acceso a toda la comunidad. Sí, muchísimas gracias, licenciada, por la invitación y a las órdenes para cualquier consulta o pregunta que pueda ayudar. Entonces, siempre a las órdenes. Muchas gracias, licenciada. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Chao, Buenas chao. noches. Chao, chao.